buenos días, yo soy Kimberly Armengol, les doy la bienvenida a Me lo dijo Adela. Gracias por estar conectados y precisamente para ayudarnos a analizar pues este texto publicado por The Economist. Nos da mucho gusto enlazarnos con el doctor Carlos Heredia, especialista en temas internacionales. Doctor Heredia, muy buenos días. ¿Qué tal, Kimberly? Muy buenos días. Un saludo a su audiencia. Al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué opinión le merece este artículo publicado por The Economist? Bastante fuerte el artículo. Bueno, creo que es fuerte, pero es realista, porque se adentra en los tres grandes problemas que enfrenta Morena y por ello el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que yo describiría de la siguiente manera. En primer lugar, el dilema endemoniado que tiene la presidenta Sheinbaum en el sentido de que con cada delito grande, con cada encuentro de corrupción en los estados por parte de los gobernadores, en el entorno del expresidente, pues el dilema endemoniado es: si le rasco y le busco, le voy a encontrar, pero si le encuentro y quiere proceder para que se haga justicia, me topo de frente con mi antecesor, el que me puso en la silla. Y ahí viene una duda que ha persistido y que ha marcado los 16 o 17 meses que ella tiene en el gobierno, el hecho de que se piensa que si va a actuar contra personajes del entorno del expresidente, debilita a su movimiento, lo socava, lo va erosionando al revelar, bueno, la gente ya lo sabe, pero al admitir que están involucrados en actos criminales personas del entorno del expresidente. Yo pienso que es exactamente al revés, que el gobierno y Morena se fortalecerían si decidieran actuar en estos casos conforme a la ley, conforme a la justicia, pero bueno, pues está ese dilema que la confronta con la herencia maldita de su antecesor. El segundo punto que indica el artículo del Economist, que por cierto tiene un título muy sugerente: Poder en el papel. Una presidenta que controla mayorías o supermayorías en la Cámara de Diputados, en el Senado, que tiene 24 gubernaturas, que tiene a las Fuerzas Armadas, que eliminó a los órganos autónomos, eliminó contrapesos, superpoderosa. A la hora de los hechos parece que es un poder que permanece en el papel, porque no ha podido enfrentar, abordar, solucionar problemas fundamentales como es la violencia, que cobró durante el sexenio de López Obrador más víctimas que nunca y que sigue ahora asolando México. Me detengo solamente en el caso de la extorsión, que está en todas partes, incluida la capital de la República. Entonces, esos problemas significa que ya no le basta a Morena simplemente con las consignas, con la épica, con la epopeya de la cuarta transformación después de la independencia, la reforma y la revolución mexicana, y que tiene que entregar bienes públicos, que tiene que entregar un sistema de educación pública por el cual los niños de 12 años sepan leer y escribir de corridito, que los papás puedan llevar a esos niños de la mano a la escuela sin temor a la violencia que los rodea, que haya medicinas y un sistema de salud pública que funcione, que se ha quedado en promesas vacías de ser como Dinamarca o mejor como Dinamarca en 7 años ya. Entonces, ese desequilibrio entre las promesas y los hechos empieza a confrontar a Morena con algo que también han vivido otros partidos que se autodenominan de izquierda o progresistas en América Latina, y que los electores les están cobrando la factura, como ya lo hicieron en Bolivia, como ya lo hicieron
en Argentina, como ya lo hicieron en Honduras, y el régimen chileno era de otra naturaleza, pero de todas maneras se identificaba como de izquierda, y va a entregar el poder a la ultraderecha. La presidenta, pues claro, dice que no, que México es una excepción, que el propio artículo del Economist señala que pues es el único partido en grandes países que está todavía gozando de una relativa salud política, pero eso está colocado ahora entre grandes interrogantes. Y el tercer punto, pues es simplemente que no hay crecimiento, que el Plan México no está funcionando, que no está atrayendo la inversión. De hecho, hay desinversión, como se señala aquí en el artículo, por lo cual, si no hay inversión pública, privada, nacional, extranjera, pues entonces tampoco hay crecimiento económico. ¿Cuáles son los motores del crecimiento en una economía? El consumo, el gasto público, el comercio exterior, exportaciones menos importaciones, pero fundamentalmente la inversión. Y si esta no aumenta, por distintas razones, porque la espantan, como han dicho economistas cercanos al propio gobierno, con medidas absolutamente absurdas, con una reforma judicial que socava la credibilidad del Poder Judicial. Si siguen espantando a la inversión, bueno, pues entonces el panorama no puede ser muy halagador. Y lo mismo en el caso de le siguen diciendo revisión, pero es una renegociación, yo diría incluso un jaloneo del TEMEC, de lo que viene hacia adelante. Pues Trump nos ha dado un amplio catálogo de que él no negocia, impone, no dialoga, ejecuta, y pues eso es lo que tenemos en el horizonte inmediato. Entonces, pues el artículo dice con gran crudeza lo que muchos mexicanos vemos, lo que muchos mexicanos estamos observando, y aunque parecería que todavía no se refleja en la popularidad y en la tasa de aprobación de la presidenta, ya en los estados se detecta la caída bastante pronunciada de posibles candidatos de Morena en las elecciones a gobernador y las legislativas de 2027. Doctor Heredia, uno de los temas que plantea este artículo es el déficit fiscal y los programas sociales. Sí. A ver, no solo en los programas sociales, sino a la presidenta 3 años de proselitismo para llegar a la silla del Águila. Le preguntaron muchas veces, oiga, candidata, ¿de dónde viene el dinero para pagar su campaña político-electoral, su campaña de proselitismo? Y la respuesta siempre era, pues es que nuestros partidarios, nuestros simpatizantes, la gente nos apoya, coopera, etcétera. Hoy estamos descubriendo de manera bastante brutal que el déficit quiere decir que el gobierno gastó más de lo que ingresó, que el déficit se deriva en buena parte del dispendio del gobierno del presidente López Obrador en el 2024, año electoral. Es decir, no tenemos otra hipótesis más que el hecho de que la propia campaña presidencial vino de allí. Y el hecho también de que las obras faraónicas pues son barriles sin fondo que no tienen utilidad pública y que hay que seguir pagando. Incluso estamos pagando un aeropuerto que no se construyó, el de Texcoco. Entonces, pues sí, efectivamente hay un déficit de las finanzas públicas que pues no era admitido, no era reconocido, pero poco a poco quienes le están tomando el pulso a la economía dicen que se ha disparado más allá de los límites manejables.
Doctor Heredia, otro tema importante es que reconoce que han avanzado cosas comparando el sexenio del expresidente López Obrador con el de la presidenta Sheinbaum. ¿Cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias? Bueno, yo creo que quizá la semejanza principal que se manejó desde 2018, que inició el gobierno de López Obrador, fue decir vamos a hacer una política salarial propositiva, agresiva en el sentido de aumentar el salario mínimo que hoy llega a 315 pesos. Y eso es el principal factor de la pobreza. Eso ha sido reconocido por propios y extraños. La gran pregunta es qué tan sostenible puede ser eso con un gobierno que prácticamente se declara quebrado y que no se sabe qué tanto se pueda sostener el ritmo de gasto que lleva hasta ahora. Esa es quizá la principal apuesta, incluso más que los propios programas sociales, lo que ha contribuido a, digamos, a que la gente sienta algún respiro es esta política salarial que de nuevo enfrenta la gran pregunta de si será sostenible. Los contrastes o diferencias yo creo que están fundamentalmente en el abandono de la política abrazos no balazos con la estrategia que sigue Omar García Harfuch, que va detrás del crimen organizado, detrás del huachicol, tanto tradicional como fiscal, y que abandona entonces esta política de abrazos no balazos. Aquí también el problema está en que 6 años de abrazos no balazos pues nos dieron un océano de impunidad, un montón de personas metidas en actividades criminales, incluso funcionarios en activo, en las aduanas, hasta las Fuerzas Armadas, la Marina ha sido tocada, como lo sabemos, o elementos de la Marina están involucrados en el huachicol fiscal. Y entonces, pues, la estrategia que sigue Harfuch se queda incompleta porque después de abatir operaciones de huachicol fiscal, por ejemplo, se identifican responsables, pero solamente de los niveles más bajos, y cuando se identifican a alguno de los niveles altos de gobierno o de la política, pues entonces parece que la iniciativa de hacer justicia se atora. Hoy hay un gran signo de interrogación, y con esto regreso al inicio de mis comentarios, respecto de qué pasa con los narcopolíticos, qué pasa con aquellos personajes que están señalados, como lo recuerda el artículo del Economist, por alianzas intolerables entre el crimen organizado y personajes de la política y del gobierno actual. Creo que en este momento ese es el principal desafío que enfrenta la presidenta, y termino diciendo que este es un desafío que deberíamos de acometer como país independientemente de a qué cabezas pida Washington. O sea, la gente está un poco a la expectativa de decir, a ver a quién se van a llevar después de que se llevaron al Mayo. Y a mí me parece que si Morena y el propio gobierno quieren encontrar nuevo impulso, reconstruirse, tienen que actuar de motu propio, tienen que actuar porque es su mandato, tienen que actuar porque es su deber, y tienen que actuar porque este marasmo que se siente de impunidad, pues acabarán pagándolo ellos mismos. Doctor Carlos Heredia, muchísimas gracias por su análisis. Que tenga un gran día. Kimberly, le agradezco yo. Hasta luego. Gracias. Y en Salamanca, en Guanajuato, se registró una masacre dentro de un campo de fútbol. 11 personas murieron, al menos 12 resultaron heridas. La presidenta